Saludos, ¿qué tal están? Ya ha pasado prácticamente un año desde que comenzara la guerra de Ucrania. Un año desde que conocíamos la noticia y desde que prácticamente comenzaban las primeras muestras de solidaridad con el pueblo ucraniano. Una ola de iniciativas de ayuda que también partieron desde nuestra tierra, desde nuestra provincia. Iniciativas que surgieron desde particulares, instituciones y desde organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja. Precisamente con Cruz Roja, que sigue trabajando en la ayuda humanitaria, vamos a hablar en los próximos minutos. Francisco Lendínez, Paco Lendínez, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Director adjunto de Cruz Roja en Jaén. ¿Qué balance puede hacer del trabajo que ha realizado la organización Cruz Roja en este año en Jaén sobre este asunto, sobre la guerra de Ucrania? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarnos a participar y, bueno, la verdad es que un año muy intenso en este sentido. Empezamos, como bien has dicho en la introducción, con muchísimas muestras de solidaridad de prácticamente de toda la población de la provincia. Y bueno, hemos trabajado con más de 300 personas de origen ucraniano a lo largo de este año, con familias, con mujeres, con la infancia. Un trabajo que enfocamos desde una perspectiva integral siempre para dar la mejor de las respuestas posibles y bueno, pues con muchísima intensidad. Si le parece, vamos a hablar, como decíamos, largo y tendido de este asunto, de todo el trabajo que realiza Cruz Roja, que sigue todavía realizando, pero antes vamos a recordar cómo fueron aquellos momentos y cómo fue la cobertura que desde esta casa, desde la cadena SER y desde 10 Televisión, se hizo de todas esas iniciativas solidarias que decimos partían de todos los puntos de la provincia. Nos lo comenta nuestro compañero Selu Montes. ¿Qué tal, Alfonso? Esta misma jornada hace un año era la última de otra normalidad que tardaremos mucho tiempo en recuperar en el orbe mundial, la del pueblo de Ucrania. Radios y televisiones de todo el mundo y de distintos ámbitos de influencia quisieron poner voz y rostro al drama. Nosotros lo hicimos con Svetlana, una ucraniana de 36 años, residente en Úbeda, que se mostraba abrumada y agradecida por la respuesta humanitaria de la que ahora también les hablaremos. De verdad era impresionante. En 3 días han colaborado tanta gente que han llenado el camión y la compañía de recogida tenían que pararla porque ya no hay posibilidad de transportarla, por lo menos por ahora. Agradecía una respuesta instantánea de la ciudadanía obetense que cobró forma en una reunión en Santo Tomás la noche del jueves 3 al viernes 4 de marzo, una iniciativa de la Asociación de Guardias Civiles Solidarios y la parroquia, almacenar productos sanitarios de primera necesidad, kits de comida rápida y ropa de abrigo para el envío de un tráiler a Cracovia y posteriormente a la frontera entre Ucrania y Polonia. La idea acogió al momento la participación de Cáritas Úbeda, otros colectivos humanitarios de la ciudad, centros educativos y hermandades y cofradías ubetenses. Entre los voluntarios que recogieron y clasificaron todos los productos, testimonios sobrecogedores, como Ruslan y Natalia, una familia proveniente de Odesa, afincada en la ciudad de Los Cerros desde hace 15 años. Uno de sus hijos se preparaba entonces, en aquellos días, para la defensa de Odesa. Está en militar en ciudad de Kiliá, pero está en militar y va a defender Odesa. Hombre, unos que tienen miedo de verdad con niños pequeños que salen, pero mayoría, mis amigos dicen que se queda en ciudad y va a defender y no va a dejar. Venimos al primer día de reunión y hablamos con familia y que vamos a ayudar que podemos de aquí. Y muchas gracias a gente española muy buenas y que hacen eso para ayudar y muchas gracias. Natalia no habla el español, pero con la ayuda de su marido agradecía también al pueblo de Úbeda las muestras de solidaridad. Большое спасибо жителям Убеды и Испании, что они помогают Украине. Muchas gracias a todo el mundo, a España y vivientes de Úbeda. En menos de 48 horas se recibieron más de 10 toneladas, una carga equivalente a 41 palets. Fue la ayuda humanitaria que el 16 de marzo de 2022 a las 7:30 de la tarde partía rumbo a Alicante para sumarse al convoy de la operación que se bautizaba como Operación Tridente, que se dirigía a Cracovia y de allí a la frontera entre Polonia y Ucrania. Estas son algunas de las voces protagonistas de aquella proeza.
Para nosotros es una inmensa alegría porque ya con tanta huelga y con tanto cambio de día nos parecía que no llegaba, pero por fin. Y ya justamente a las 2 y algo nos ha dicho, el camión está llegando a Úbeda. A las 4 lo cargamos. 33 palés, pero si contamos todo lo que hay entre palé y el techo, ahí puede ir otros 5 o 6 palés. Creo que hemos llegado casi unos 40, 41 palés en total. Y la gente se ha volcado, ha puesto muchísimo interés. Algunos seguro que le ha costado un gran sacrificio comprar cosas y traerlas. La gente se merece que hasta lo más pequeño que haya entregado llegue a Ucrania. No fue la única muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano en la comarca de La Loma. Partió del Ayuntamiento de Lupión y Guadalimar coordinar una recogida de alimentos de primera necesidad que contó además con el respaldo de localidades cercanas como Bejíjar, Canena, Ibros, Rus, Torreblascopedro, alcanzando las 25-30 toneladas que fueron entregadas al Consulado de Ucrania en Málaga y a una asociación de ucranianos afincados en la Costa del Sol. Se organizaba una expedición de 8 personas, entre ellos 4 bomberos del Parque de Bomberos de Úbeda, para un envío solidario y poder traer de vuelta a España a varias familias refugiadas. Las mismas se quedarían en lugares como Madrid, Granada o Úbeda. Igualmente se pusieron en marcha proyectos de acogida de refugiados como el de la Asociación Diaconía, que facilitó la llegada de 31 refugiados a la iglesia residencia Nisi en la localidad de Rus. No fueron las únicas muestras de humanidad de nuestra provincia, pero sí algunas de las más destacadas que nacieron de la solidaridad de la comarca de La Loma y que siguen recordándose tras 12 meses de tragedia, Alfonso. Gracias, Elu, gracias, compañero, por poner voz, por poner rostro a esas historias que hemos contado aquí precisamente. Historias, ayuda humanitaria desde el primer momento en el que toda la provincia, Paco, quería ayudar, quería colaborar, pero claro, había que organizar un operativo, un dispositivo. ¿Cómo fue aquello? Sí, a ver, nosotros desde Cruz Roja trabajamos a través de... es una organización internacional y lógicamente trabajamos de la manera más coordinada posible, porque en este tipo de escenarios lo importante es intentar dar la respuesta que se ajuste más a las necesidades que tiene la población. Hubo muchísimas muestras de solidaridad de la gente de la provincia, pues nos llamó la gente pues para ver cómo canalizar ayuda en especie, gente que quería hacer voluntariado, cómo podía hacerlo a través de la Cruz Roja en la provincia, personas que llamaban también para informarse pues, sobre los procesos de acogida de familias, de menores. En nuestro caso, pues bueno, fuimos entidad de referencia en ese sentido, sobre todo para informar de cómo podíamos hacer las cosas de la mejor manera posible o a veces de la manera menos mala posible, ¿vale? Entonces sí que es verdad que nosotros desde el primer momento informamos a la gente que las donaciones en especie, mucha gente, muchas familias, muchas organizaciones que querían hacer aportaciones en especie, abrigos, ropa, enseres. Nosotros en este tipo de casos desaconsejamos la aportación en especie, porque la aportación en especie hay que clasificarla, organizarla, desinfectarla, fletarla en un avión, y en términos de eficiencia, tanto de costes económicos como de tiempo de respuesta, claro, es mucho más eficaz la aportación económica, porque da respuesta además a necesidades muy específicas que se tienen sobre terreno. Entonces siempre les recomendábamos que en la medida de lo posible, con cualquier organización internacional que les suscitara confianza, que pudieran hacer la aportación económica, porque era la manera más eficiente de ayudar en este tipo de casos. Importante ese dato que has aportado, ¿no? El tiempo corría y corre, ¿no? En este caso siempre en contra, hay que hacerlo todo muy ágil, muy rápido. Claro, sí, sobre todo ágil, rápido, pero sobre todo para dar respuesta a necesidades concretas que tiene la población en un momento determinado. Entonces, bueno, pues en este caso, una organización como Cruz Roja, que trabaja a través del movimiento internacional, en el caso de conflictos es el Comité Internacional de la Cruz Roja quien nos coordina, es quien, junto con la Sociedad Nacional Ucraniana, Rusa o de la zona de frontera, las que nos demandan las necesidades, y a partir de ahí pues nosotros intentamos apoyar en ese sentido. Un año después todavía
sigue trabajando Cruz Roja aquí en la provincia de Jaén. Sí, Estamos hablando de atención a personas que viven aquí con nosotros. En la provincia, en Jaén Capital también, de hecho, hay un centro, ¿no?, de atención. Sí, nosotros en Jaén Capital, a través de la colaboración con el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, pues tenemos un centro para solicitantes de asilo y protección internacional. Es un centro en el que las personas que llegan, que no solo son ucranianas, sino que son personas de muchas nacionalidades, bueno, solicitan la protección temporal, en el caso de las personas ucranianas, en un programa que dura 18 meses. Y desde ese centro pues nos encargamos primero del estudio de casos, que en el caso de las personas de nacionalidad ucraniana la protección temporal se otorgaba de manera inmediata por las circunstancias. Se facilita toda la cobertura de necesidades básicas, alojamiento, apoyo emocional y psicológico, el aprendizaje del idioma, la adaptación al nuevo entorno, etcétera, y luego se les prepara en la medida de lo posible para orientarlos hacia una autonomía, en una segunda fase que nosotros llamamos ya fuera del centro, donde se les apoya en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de vivienda, orientación laboral, etcétera. Eso es el trabajo en el contexto que hacemos en el Centro de Protección Internacional. Claro, podemos decir que habría como dos fases, una primera de atención de humanitaria de emergencia, ¿no? Sí. Necesidades básicas, y luego viene el trabajo del día a día, es decir, lo que decías, vivienda, también asesoramiento en la búsqueda de trabajo. Correcto, sí, todo, sobre todo también la barrera más importante o más problemática a la que ellos hacen frente al idioma. Claro. Entonces el tema de las clases de español es vital trabajarlo, pues porque es el vehículo que luego le va a facilitar todo. Y no es fácil aprender español. Entonces sí que es verdad que ha sido una de las barreras y que sigue siendo una de las barreras más que condicionan la adaptación o la integración. ¿Trabajáis también en la ayuda a la búsqueda de un domicilio, de una vivienda en el tema del alquiler? Sí, correcto, sí. De hecho, aquí en la provincia de Jaén, por suerte estamos teniendo mucha facilidad, hay mucha sensibilización, tanto de personas particulares como de las inmobiliarias, que nos están ayudando muchísimo lo que es el alquiler de la vivienda, ¿no?, que es una de las cosas que teníamos más incertidumbre, que finaliza la estancia en el centro, ahora hay que buscar una casa, una vivienda, y bueno, y en este sentido desde Jaén estamos trabajando bastante bien y con bastante facilidad. ¿Cuántas historias, no, Paco? ¿Cuántas historias y cuántos testimonios has conocido tú? Sí, pues algunos. Siempre, bueno, pues te llama la atención pues, las personas que te cuentan que de un momento para otro tuvieron que dejar su casa y que tuvieron que plantearse qué me llevo o qué no me llevo, y bueno, pues eso impacta, sobre todo cuando hay menores de por medio o gente que tiene que dejar a su familia, a un hijo mayor, y en el caso de las mujeres fundamentalmente a sus maridos luchando en el frente, y bueno, y tienen que abandonarlo todo y tienen que venir a un sitio en el que no saben lo que se van a encontrar y afrontar esa nueva situación. Eso sería aquí, en nuestra provincia, pero la Cruz Roja evidentemente tiene su trabajo a nivel internacional, allí también en Ucrania. Correcto. Y todas las sedes ofrecéis apoyo también. Sí, perdón, en este caso el movimiento trabaja en el ámbito internacional, bueno, pues dando respuesta a las situaciones que se encuentra allí en el día a día, detectando las necesidades y luego coordinando lo que es bueno, la ayuda al propio gobierno de Ucrania, al propio gobierno de Rusia, en lo que es la atención a personas heridas, a las víctimas del conflicto y demás. Sobre la llegada de refugiados, ¿qué papel sigue teniendo Cruz Roja? ¿Siguen llegando todavía? ¿Se siguen solicitando? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, la verdad es que la afluencia masiva fue al principio del conflicto. Sí que nos consta por los datos que ha facilitado ACNUR que en torno a 160.000 personas o algo más de 160.000 personas han llegado a España procedentes de Ucrania. De esas 160 y tantas mil, Cruz Roja Española a nivel nacional ha atendido ya más de 125.000 personas. O sea, es un porcentaje muy elevado, y sí que es verdad que ya no tenemos esa entrada tan grande como, pero sí se siguen atendiendo casos. Sí que es verdad que a la provincia de Jaén también no es una provincia de llegada masiva de personas de origen ucraniano, pues porque hay
por razones sobre todo de vínculo con conocidos, se desplazan a otras zonas como el Levante, a la zona de Málaga, donde hay una comunidad ucraniana mucho más asentada que en una provincia como la de Jaén, donde relativamente en comparación con otras provincias hemos trabajado con menos gente. Sigue haciendo falta ayuda, ¿no? Te lo digo por aquellos que quieran colaborar, sí, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, el problema de las problemáticas que duran tanto en el tiempo es que tienden a olvidarse. O sea, sí que es verdad que somos muy sensibles, porque es lógico en los primeros momentos, o en los momentos, pasa como con el problema que está habiendo en Turquía y Siria con el terremoto, somos muy sensibles a lo que ocurre en el corto plazo, pero luego es verdad que bueno, pues uno sigue con su vida y tiende a no estar tan pendiente, ¿no? Entonces sí que es verdad que bueno, que para nosotros es importante que la gente siga siendo consciente de que esta problemática está ahí. Y bueno, y para Cruz Roja es importante que nos puedan ayudar, sobre todo a través de la acción voluntaria. Nosotros somos una organización de voluntariado y las personas voluntarias que quieran ayudar pueden dirigirse a cualquiera de nuestras sedes para colaborar, o a través de las aportaciones que pueden hacer pues para ayudar todavía a las personas afectadas por el conflicto. Yo siempre lo comento cada vez que hablamos con organizaciones de ayuda en el ámbito general, la importancia que tiene el voluntariado. Es decir, la gente que dedica su tiempo libre a ayudar a los demás. Esto es fundamental. Este mensaje todavía habría que repetirlo, ¿no? Habría que incidir en él. Para una organización como la Cruz Roja es vital. Es que el voluntariado es nuestro motor, es nuestro corazón. Son las personas que realmente están en primera línea, ayudando a las personas que lo necesitan. No tiene sentido la actividad de Cruz Roja sin la labor del voluntariado. Y encontramos voluntariado, cuando pensemos en voluntariado hay que pensar en 360 grados, en un voluntariado cualificado, formado, con titulaciones, también con personas que tienen menos cualificación y que hacen otro tipo de tareas y funciones, pero hay que pensar en 360 grados. Entonces cualquier persona que quiera realizar voluntariado siempre es bienvenida a la organización, pero por eso, comulgando lógicamente con los principios, con el ideario de Cruz Roja, ¿sí? Cualquier persona que tenga tiempo libre y que quiera dedicar parte de ese tiempo libre a ayudar a los demás, pues lógicamente Cruz Roja es una organización con las puertas abiertas para ellos, ¿sí? Has comentado antes, Turquía y Siria, es distinto el caso, es un terremoto, pero en este caso también es una ayuda fundamental, prioritaria, a miles de víctimas que han quedado. Pues sí, la verdad es que sí. En este caso hablamos de una catástrofe provocada por un fenómeno natural, pero es fundamental también la colaboración de la ciudadanía, pues para poder dar respuesta y apoyo. En este caso, también la respuesta de Cruz Roja siempre va de la mano, en este caso, de la Federación Internacional, que es la que coordina y la que detecta necesidades junto con la Media Luna Roja turca y la Media Luna Roja siria, que son los que están allí. Además, en el caso de la Media Luna Roja turca, es una sociedad nacional del movimiento muy fuerte, muy potente, que tiene bastantes capacidades, pero son los que nos dicen un poco, oye, ¿qué necesitamos? Entonces, volvemos también un poco a lo que hablábamos al principio, y la similitud con Ucrania, cuando la gente nos llama, oye, queremos organizar una recaudación de productos para llevarlo, y bueno, es importante explicar, más que productos, es más eficiente y más eficaz la aportación económica, porque responde a una necesidad concreta, porque nosotros mandamos productos ya estandarizados que dan respuesta a esa necesidad que tiene la gente y que trabajas además en coordinación con otras organizaciones. Y si yo me encargo, si Cruz Roja se encarga de una parte, la otra organización de otra parte, y de esa manera damos la respuesta más coordinada posible en este tipo de situaciones. Lo has comentado antes, ¿no? Tendemos a olvidar a veces, bueno, cuando ocurren este tipo de catástrofes, hay un primer impacto, ¿no?, en la sociedad, donde todo el mundo quiere ayudar, donde todo el mundo se vuelca, después se va mitigando, ¿no? Pero me gustaría terminar esta entrevista recordando que Cruz Roja está ahí todo el año, no solamente a través, digamos, de los medios de comunicación, sino con las sedes físicas que tienen en los distintos municipios de la provincia y trabajando en numerosos proyectos. Sí, desde Cruz Roja, bueno, la parte internacional es una parte muy importante que va en el ADN de la organización, lógicamente, y más cuando hay situaciones de este tipo, pero nosotros somos una organización que trabajamos con todos los colectivos, de diferentes áreas de conocimiento. Trabajamos la inclusión social, trabajamos el empleo, la formación, trabajamos en medio ambiente y con todos los colectivos, personas mayores, infancia,
personas en situación de mucha vulnerabilidad social, trabajamos en la empleabilidad, es una organización que estamos en constante evolución y que intentamos dar respuesta lo más integral posible a cualquier persona que se acerca por ahí. Pues tienes ahí la cámara por si quieres lanzar ese mensaje que decíamos anteriormente, de ayuda, de cooperación, de voluntariado. Sí, para nosotros es muy importante que en la medida de lo posible pues, las personas de aquí, de la provincia, pues nos apoyen sobre todo en labores de voluntariado, pues porque somos una organización que nació de esa manera, tenemos las puertas abiertas a cualquier persona que tenga tiempo libre y que quiera hacer algo por los demás, con multitud de proyectos y programas con todos los colectivos, y luego también para nosotros es muy importante, en la medida de lo posible, la sostenibilidad económica. Entonces contar con personas socias que además se sumen a la causa, pues nos ayuda a dar respuesta en muchos contextos, en muchos escenarios. Hemos estado en la crisis del 2008, hemos estado en la crisis actual. Actualmente tenemos un llamamiento, el Cruz Roja Reacciona, que es un llamamiento para dar respuesta a las necesidades que están surgiendo a raíz del encarecimiento de la vida, la subida de los combustibles, la subida de la energía, la subida de la compra, de la compra. Claro. Entonces la organización lanzó hace unos meses un llamamiento, se llama Cruz Roja Reacciona, y bueno, con el objetivo en el marco de ese llamamiento de poder atender en esta provincia al menos a 2.000 personas para aliviar la situación que está provocando toda esta coyuntura. Francisco Lendínez, Paco Lendínez, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado. Es el mayor estudio de investigación sobre nutrición en España. Con este titular hemos conocido en los últimos días un proyecto, un estudio de la Universidad de Jaén, precisamente sobre las bondades, sobre los beneficios que tiene el aceite de oliva, la dieta mediterránea sobre la salud. Un estudio que capitanea el catedrático de Inmunología de la Universidad de Jaén, José Juan Gaforio, quien ya nos acompaña. Señor Gaforio, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Simplemente quiero hacerte una apreciación. Quien está encabezando esto es el profesor Miguel Delgado, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en nuestra universidad. Ajá. Y yo también estoy en el equipo, evidentemente, pero no quiero que pase el resaltar esto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entre ambos están realizando este estudio, al menos dirigiendo este estudio. Sabemos de las bondades, como yo decía, de las virtudes que tiene el aceite de oliva en la dieta que tenemos, en la salud, pero ¿qué aporta de nuevo este estudio? Bueno, un estudio que no solamente el más grande que se está haciendo en España, sino a nivel mundial, por las características que tiene. Lo que estamos estudiando es en una población de personas que ya tienen una patología concreta. Estamos hablando del síndrome metabólico, que agrupa distintos tipos de sintomatología. Y sobre ello lo que queremos ver es si una determinada dieta, en este caso una dieta mediterránea, hipocalórica, en la que evidentemente tienen que tomar aceite de oliva virgen extra, y todo esto acompañado con una intervención de actividad física y una terapia conductal. Todo ello, estas tres cosas, pues tiene algún efecto en la prevención fundamentalmente de enfermedades cardiovasculares, que no tenemos que olvidar que es la patología que causa un mayor porcentaje de mortandad en nuestro país y en el mundo occidental. Entonces, básicamente, resumiendo mucho lo que es este estudio, sería ese el objetivo y ese sería el planteamiento. Uh-huh. Bueno, Lo que aporta de nuevo no es solamente el que se da una dieta mediterránea, sino que es una dieta mediterránea hipocalórica y que está asociada a esta actividad física que nunca se había demostrado si esto tiene algún tipo de efecto en un mismo proyecto. Por separado sí se sabe que tiene su acción, pero en un mismo proyecto y en unos mismos pacientes es la primera vez que se hace, y eso es lo que tiene de original este estudio. Decía que tan importante es que hasta la revista Nature se ha hecho eco de esta investigación junto con otros proyectos, ¿no? ¿Cómo acoge usted esto como investigador? ¿Cómo acoge su equipo esta noticia? Bueno, la revista Nature es la Biblia de la ciencia, es decir, lleva muchísimo tiempo siendo el referente a nivel internacional en cuanto a ciencia, y el que hayan seleccionado a 11 proyectos en todo el mundo y entre ellos hayan seleccionado este estudio Predimex Plus, pues la verdad es que para nosotros
Es una satisfacción inmensa porque, bueno, estamos en una universidad joven, que llevamos poco tiempo, en grupo de investigación de no muchos integrantes, y el participar en este tipo de estudios, pues la verdad es que es un orgullo y una satisfacción increíble. Tengo que decir que en el proyecto estamos implicados 23 centros de investigación, entre centros y hospitales, más 7 grupos de investigación repartidos por toda la geografía española. Y el grupo que coordina, el grupo que dirige el estudio Predimes Plus, está en la Universidad Rovira i Virgili en Cataluña. Por tanto, es un estudio muy complejo porque estamos siguiendo casi 7.000 pacientes desde el año 2013, y eso requiere una infraestructura tremenda y lo estamos, como digo, desarrollando en toda la geografía española. Para que nos hagamos una idea, profesor, ¿cómo es? ¿Cómo se realiza un estudio de este tipo? ¿Cómo es el trabajo de campo? Aunque imagino que, claro, con 7.000 personas muy complejo. Bueno, pues tenemos en nómina, en el estudio, hay contratado una nutricionista que, en este caso, tengo que decir, gracias a la aportación que nos hace la Diputación Provincial de Jaén, que nos da una ayuda para poder contratar una nutricionista que está continuamente en contacto con los pacientes que seguimos aquí en Jaén. Al mismo tiempo, también hay contratada una enfermera, y ellas dos son las que hacen más el trabajo de campo, de estar directamente en contacto cotidianamente con todos los pacientes. Y además están los médicos del Sistema Sanitario Andaluz de Salud, médicos de medicina de familia que han sido seleccionados en determinados centros para que ellos bueno, pues hagan un seguimiento médico de cada uno de los pacientes que han sido seleccionados. Previamente, antes del estudio, lo que se hace, hay unos factores de ingreso en el estudio, y son los médicos de los centros de salud los que tienen que ver dentro de sus pacientes quién cumple con todos estos requisitos, después que voluntariamente cada uno de los pacientes quiera participar en el estudio. Y todo esto, bueno, pues se hace un seguimiento a lo largo de todos los años, es decir, que tenemos que mantener este estudio a lo largo de un mínimo de 6 años de forma cotidiana. Por tanto, un estudio complejísimo en el que intervienen muchísimas personas y que gracias a ellas pues se puede desarrollar esto. Aunque yo estoy dando aquí la cara, pero detrás hay una cantidad de personas tremenda que están poniendo su tiempo y su saber en que esto llegue a buen puerto. ¿Tienen ya algunas conclusiones? ¿Van teniendo ya conclusiones sobre lo realizado, sobre lo estudiado en estos años? Bueno, algunas no. No tengo todavía el dato, pero ya hay más de 100 publicaciones del estudio Predimes Plus. Es decir, que continuamente estamos publicando resultados parciales. El resultado final no llegará hasta que no termine el estudio, pero sí estamos teniendo ya resultados parciales que continuamente estamos publicando. Por tanto, el volumen de publicaciones que emanan de este proyecto, de este estudio, es inmenso. Ayer justo enviamos un nuevo artículo para su publicación en una revista, en el que también aprovechamos para estudiar el COVID-19, ¿no? Bueno, pues surgió en medio del estudio Predimes Plus, y vimos que era una oportunidad muy buena para estudiar en este tipo de pacientes que estábamos estudiando en Predimes Plus cómo evolucionaba COVID-19, si tenían algún tipo de efecto secundario distintivo al resto de la población. Y bueno, en ese sentido ahí fuimos inteligentes y aprovechamos el que teníamos una corte de estudio muy bien estudiada, y que, aunque estábamos estudiando teníamos otro tipo de objetivos, pero podíamos encauzarlo también hacia ver cómo COVID-19 podía influir en este tipo de pacientes, y también si esta intervención dietética tiene que ver algo en que evolucione de una forma más benigna o no esta patología. Así que digo que continuamente se están publicando resultados, aunque son parciales todavía. Y sobre este tema que nos está comentando, ¿se podría decir algo? ¿Hay alguna afección directa en la ingesta de aceite de oliva, de una dieta mediterránea, con los afectados, este sector, ¿no?, de estudio con COVID-19? Bueno, siempre hablamos cuando están ya las publicaciones efectivamente publicadas. Es decir, como todavía no está publicado, tan solo se ha enviado a publicación, prefiero que hablar cuando ya el artículo esté publicado, que haya sido revisado por 2 expertos a nivel internacional, y que una vez que ya esté
a la luz pública. Por tanto, si me permite ahora mismo, puesto que no se ha publicado todavía los resultados, prefiero no adelantar ningún tipo de resultado en este sentido. Una última pregunta, permítame, señor Gaforio, en relación al grado de medicina. Bueno, se ha implantado finalmente el grado de medicina en este curso. ¿Qué valoración puede hacer del desarrollo del curso de grado de medicina, que además está muy relacionado con lo que estamos hablando? Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos porque se sacaron 60 plazas para cubrirse y se ha cubierto. Tenemos 61 alumnos en este primer año. La demanda era muy superior, había muchos más alumnos que querían estudiar medicina, pero bueno, lo que nos permitía el gobierno andaluz era 60 alumnos. Ya digo, se ha incrementado en uno más, pero no podíamos admitir a más. La verdad es que ha ido todo muy bien, muy fluido. Los alumnos, estamos en contacto continuamente con ellos, están muy contentos y estamos muy ilusionados todos. Hoy, hace un momento, acabo de tener también una reunión con médicos de nuestro Hospital Universitario de Jaén para hacer acciones conjuntas que vayan encaminados precisamente a que el grado de medicina pues sea un éxito. Tenemos que recordar que en medicina no solamente van a impartir clase, van a impartir docencia profesores que actualmente están en la universidad, sino también médicos que están en ejercicio tanto en el Hospital Universitario de Jaén como en otros hospitales de nuestra provincia o en centros de salud. Por tanto, este tipo de reuniones y estas sinergias que se crean entre la universidad y nuestro sistema sanitario son absolutamente fundamentales. Y yo lo que tengo que decir es que todo el mundo está muy ilusionado, tanto la parte más médica como los docentes que están en la universidad. Así que yo lo único que tengo que decir es que ha ido todo muy bien, muy fluido y que no ha habido grandes problemas y que ya lo que estamos haciendo es organizando precisamente el próximo curso, que ya tendremos pues los alumnos que cursarán segundo y los nuevos que ingresarán el año que viene y que cursarán primero de medicina. Así que todo muy emocionado y muy implicados en que este nuevo grado sea todo un éxito, como hasta el momento está siendo. José Juan Gaforio, catedrático de Inmunología de la Universidad de Jaén, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y en nuestro cierre de Al Detalle vamos a hablar de Antonio Machado. Precisamente esta semana se cumplía el 84 aniversario de la muerte del gran poeta, y hablar de Antonio Machado en la provincia de Jaén es hablar de Baeza, es hablar de la Semana Machadiana, que ya está en toda su plenitud. Así que le he pedido a mi compañera Laura Martínez, que hoy nos acompaña. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Porque queremos abordar hoy, dentro de esa Semana Machadiana, un aspecto que nos ha llamado la atención, un aspecto singular, y es lo que hemos denominado los paisajes machadianos. Paisajes machadianos en el marco de la Semana Machadiana, una de las citas sin duda más señeras que suponen el culmen de alguna manera de la programación cultural organizada como es el Paseo Machadiano. Lugares además estrechamente vinculados con la figura y con la obra del poeta, que pasan por el aula en la que dio clase de francés en el Instituto Santísima Trinidad, o la casa en la que residió, también el Paseo de las Murallas, mítico Paseo de las Murallas, o ahora además el Parque Leonor Izquierdo, que acaba también de inaugurarse precisamente en esta Semana Machadiana. Bueno, vamos a realizar ese recorrido virtual, gráfico, de alguna manera visual, por esos lugares machadianos, por esos paisajes, y lo hacemos, si les parece, con nuestro invitado, el cronista oficial de Baeza, con José Luis Chicharro. Aquí le damos la bienvenida. José Luis, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, aquí agradeciéndonos vuestra invitación. Semana Machadiana, paseos machadianos. ¿Qué ha supuesto, José Luis, la figura de Machado en la historia reciente, en los documentos y en la historia que queda y que se viene escribiendo de Baeza, de la Baeza más reciente? ¿Qué supone Machado? Hombre, Machado es una figura capital porque es uno de los grandes poetas, digamos, de toda la literatura española. Entonces, precisamente, que esté vinculada su figura con la ciudad de Baeza, pues es muy importante. Y además, porque también la ciudad es importante para él, es un lugar donde él va a componer numerosísimos poemas, donde va a escribir, donde va a tener una gran actividad. Y entonces,
pues su figura es capital para Baeza y de alguna manera Baeza para él, porque fue un detonante también en su persona, en su interior, el volver a Andalucía, a su Andalucía, desde Soria, y comprender muchas cosas de nuestra España a partir del contacto con Baeza. Baeza para Machado como Machado para Baeza. Y si yo le preguntara qué aportó Baeza a Antonio Machado, a su figura, a su obra, a su literatura. Bueno, el hecho de conocer la realidad social de nuestra España en 1912, él está entre 1912 y 1919, pues le hace comprender y ver esa realidad del campo, es decir, no es solamente el paisaje, es el paisanaje. Es decir, cuando él habla del campesino que tiene, digamos, su vida ligada a la rueda de la fortuna, si llueve, si no llueve. Entonces, digamos, el elemento esencial es el ser humano, es decir, en sociedad. La realidad social de nuestra España de la Restauración, la que está presente en esa visión que él comprende y ve en Baeza, pero lo extrapola a otras poblaciones de nuestro país. Yo quería precisamente hacer hincapié o reflexión también al respecto, José Luis, en ese aspecto sobre si se experimentaron cambios en la propia sociedad baezana del momento a raíz de la llegada de la presencia de la estancia de Machado, o eso se ha visto después, con el tiempo. No, eso se ha visto después. Lógicamente era la España de la Restauración. Entonces, una población de 16.000 habitantes, como tenemos ahora, en los cómputos aquellos, con un porcentaje de población dedicada al sector primario de más del 70%, y luego los otros dos, vamos, el 25% restante entre el sector servicios y el sector industrial, una poca industria. Entonces, pero eso no, es decir, él estuvo allí de profesor, tuvo relación, se sabía, ya él cuando llegaba a esa, acababa de publicar Campo de Castilla, que es un poemario fundamental en su trayectoria, y entonces pues digamos que los cambios o los elementos se han visto después, es decir, se inserta en la sociedad de su tiempo, tiene relación pues con los profesores del instituto, con el famoso farmacéutico don Antonio Almazán, que también era político y fue durante unos meses alcalde de Baeza, y bueno, pero posteriormente, y de hecho a partir de muchos poemas que él hace, el poema que es Su vida en Baeza, del año 1913, es clave un poco para entender lo del campo, su vida, etcétera, pero también, yo qué sé, lo del casino provinciano, el hombre, eso lo capta en Baeza, indudablemente. Una ciudad como Baeza pues tiene innumerables atractivos, que vamos a decir del patrimonio de la humanidad, todo su legado patrimonial, pero vamos a centrarnos en el legado que dejó y que ha dejado Antonio Machado en Baeza, en esos lugares, en esos paisajes machadianos. Vamos a hablar, por ejemplo, del paseo machadiano, eje fundamental también. Claro, comienza en la calle San Pablo, digamos, donde se ha levantado un monumento que es de un gran atractivo, ¿no? Aparece la figura de don Antonio Sedente, y delante del casino. Él era, no podemos olvidar, que él fue el primer socio transeúnte del nuevo casino de Baeza, y su hermano Joaquín también fue socio transeúnte, que es una fórmula que tiene, que sigue manteniendo el casino, esta sociedad que llevaba muy pocos años fundada, pues está en la relación que aparece. Entonces ahí comienza el paseo machadiano y digamos, discurre por la calle San Pablo. Él vivió el primer año en el Hotel Comercio, que está en la calle San Pablo. Bueno, ya no existe el hotel, se ha conservado, digamos, la fachada, un edificio de viviendas, de pisos, y posteriormente se va al pasaje Cardenal Benavides, donde está el ayuntamiento y donde él vivió, con su madre, con doña Ana Ruiz, de una manera muy modesta, sencilla, pero es un sitio donde tenía esa vista del ayuntamiento, de la antigua cárcel y casa del corregidor,
y ahí, pues lógicamente, se leen muchos de esos poemas tan importantes que concibió en Baeza. Y luego, lógicamente, la estrella, el núcleo fundamental es el instituto, que entonces se llamaba no Santísima Trinidad, sino Instituto General y Técnico. En esa época había solamente 2 institutos en la provincia, el de la capital y el de Baeza, porque el de Ugarte de San Juan de Linares se funda en los años 30 y el de Úbeda, el San Juan de la Cruz, a principios de los años 60. Por lo tanto, todavía pueden vivir algunas personas muy mayores que estudiaran allí. Y allí, pues, lógicamente, el instituto donde él fue subdirector del instituto, donde tenemos, pues, digamos, su expediente, múltiples firmas, en fin, pues donde se vincula como un profesor más y donde tiene trayectoria porque influye en alumnos como Rafael Aín Alcalá, que fue catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, que era de Peal de Becerro, y otras tantas personas que nos han contado eso. Y ahí, lógicamente, pues ahí se leen sus poemas más importantes, se conserva el aula de Antonio Machado, se ha creado recientemente a iniciativa del ayuntamiento un museo, un centro de un centro de interpretación, ¿no? Y también tiene algo de museo porque hay material original, y en fin, y de ahí, pues lógicamente a la catedral se evoca su poema famoso, que casi tiene una función arqueológica, porque cuando dice que la lechuza entró y vio a San Cristóbalón y tal, que quería espantarlo de un pebetero que tenía la Virgen de Santa María. Eso te ha cambiado porque se ha desmontado el coro y entonces pues hasta tiene esa función, porque el San Cristóbal está en los pies de la iglesia, en fin, una serie de cosas. Y luego ya el gran paseo de las murallas, porque él lo evoca en Camino, ¿no? Sí. En fin, esos poemas que habla de tras las murallas viejas y tal, es decir, la gran zona amurallada del paseo, y que felizmente se le puso el nombre de don Antonio Machado, todo ese paseo, de manera muy justa. José Luis, si tuvieras que quedarte con alguno en concreto, ¿cuál es tu lugar machadiano favorito? No sé, son tantos los ritmos. También tiene su calle, tiene una calle dedicada a don Antonio Machado, un colegio, es decir, que son elementos que podrían seguir funcionando. No sé, el instituto, que es el instituto, es el emblema, ¿no? Por la vinculación afectiva también, de haber sido alumno, haber sido profesor y haber un poco saber y estar en el sitio y tocar los documentos que él hizo. Pues nosotros nos tenemos que marchar, no sé si ligeros de equipaje, como decía Antonio Machado, pero tenemos que dejarlo aquí. José Luis Chicharro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Gracias. Laura Martínez, gracias. Gracias. Señoras, señores, nosotros volvemos dentro de 7 días, aquí en Al Detalle, en 10 Televisión y la cadena SER. Gracias.